Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Brilcelina Gamboa Esteves, la docente de la materia de Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social. Y el día de hoy te comparto un tema que corresponde a la tercera unidad de nuestro curso y que trata el tema de teorías y estrategias del paradigma crítico. Esto significa que hemos de entrar a un nuevo paradigma que aborda la comunicación para el desarrollo y el cambio social. Es decir, recuerda que nuestros paradigmas o el paradigma anterior era el paradigma tradicional que observa la comunicación para el desarrollo de una manera vertical y que utiliza sobre todo la mercadotecnia social para incentivar o motivar el cambio de comportamiento en las personas con miras a alcanzar grados de modernización acorde a los niveles de desarrollo que dictan sobre todo las grandes potencias. Sin embargo, en el paradigma crítico tenemos una posición desde Latinoamérica, una posición que mira hacia nuestros propios recursos como sociedad, nuestros propios recursos naturales, nuestras propias capacidades intelectuales. Y en ese sentido, el primer tema es hablar un poco de los antecedentes de este paradigma, siguiendo la propuesta de Paulo Freire y la educación popular. Hay que señalar que Paulo Freire es de origen brasileño. Él fue de profesión ingeniero y después pedagogo. Él se involucró sobre todo en tratar de trabajar con las personas que vivían en las zonas rurales del Brasil, específicamente en la zona de la Amazonía o Amazonia brasileña, tratando de mejorar sus condiciones de vida a través de la alfabetización. Sin embargo, algo que se dio cuenta Paulo Freire es que la alfabetización no era suficiente y que él también, además de tratar de enseñar, era un aprendiente, un discente. En ese sentido, Paulo Freire, desde su propia experiencia en las áreas rurales, pero también desde la teología de la liberación, porque él era un hombre que seguía estos principios y valores inculcados por la comunidad jesuita a través de la teología de la liberación, comienza a pensar justamente en cuáles serían las herramientas necesarias para una educación liberadora. ¿Eso qué implicaba? Implicaba un cambio de paradigma, obviamente, sobre la educación. En lugar de considerarla de una manera vertical, había que hacerla dialógica, democrática, participativa, es decir, todo un cambio de paradigma al reconocer quiénes somos, dónde estamos, cuál es nuestra historia y hacia dónde queremos seguir. En ese sentido, hay que señalar, si observas la diapositiva en esta pantalla, que Paulo Freire denomina a esta parte de la verticalidad en la enseñanza educación bancaria. La educación bancaria, en términos muy concretos, considera que la persona carece de información, que solo puede ser proporcionada por un docente, es decir, hay que llenar una serie de vacíos, de temas que no se conocen. Sin embargo, en la educación liberadora se considera que todos los participantes tenemos algo que aportar para nuestro aprendizaje y en ese sentido, como primer punto, pues va a promover el diálogo entre docentes y discentes. Todos tenemos algo que aportar unos a otros. Un segundo aspecto, dice Freire, algo muy bonito, más que leer la palabra, hay que promover la comprensión del mundo. Es cierto, podemos leer, pero una cosa es qué leemos, cómo lo interpretamos y después de qué manera podemos comprenderlo. En ese sentido, el tercer punto de la educación liberadora es fortalecer el pensamiento crítico. ¿Cómo me reconozco a mí, en mí y en los demás? ¿Qué reconozco de los demás en mi persona y cómo podríamos juntos trabajar para un verdadero desarrollo y mejorar nuestra calidad de vida? En la pedagogía de Freire, dice Bentley, la educación alfabetizadora, como lo acabo de comentar, implica no solo leer la palabra, sino leer al mundo, es decir, desarrollar nuestro conocimiento crítico. Este conocimiento crítico en la lengua portuguesa, que es la lengua de origen de Freire, se dice concientización. En ese sentido, el conocimiento crítico nos permite cuestionar nuestra situación histórica, nuestra situación social, para leer, para interpretar nuestro mundo con el propósito de actuar dentro de una sociedad
a la que podemos proponer y generar como democrática. Por eso Freire va a insistir en el intercambio dialogal entre los participantes para aprender a través de los cuestionamientos, la reflexión y la creación conjunta de significados. Una dinámica que te puede ayudar a reflexionar sobre esto que te estoy compartiendo es la siguiente. Por ejemplo, tú puedes hacerte varias preguntas sobre la forma en que has sido educado o educada. Por ejemplo, ¿qué aspectos de tu educación consideras adecuados? ¿Qué aspectos consideras poco adecuados? ¿Qué aspectos consideras nada adecuados? Pero también, ¿qué propuesta harías, al menos una, para mejorar el proceso educativo? Si tú llenas una tabla como la que aparece aquí en pantalla, podrás tener un campo o un ámbito de reflexión respecto a la modalidad a distancia que estás estudiando, qué aspectos te parecen adecuados, cuáles poco adecuados, cuáles nada adecuados, pero también qué propuesta harías. Si bien esta no es una actividad evaluativa, si gustas realizarla, me la puedes enviar a mi correo que se encuentra ahí, abril.gamboa@correo.wap.mx. Respecto a la educación, nuestra autora, que hemos leído justamente a partir de cierto material para elaborar una infografía, Clemencia Rodríguez, dice que las instituciones, al menos las instituciones educativas, tienen 4 características. Son un espacio de actuación pública del ser humano. De hecho, es nuestro primer contacto cuando salimos de casa y cuando vamos intercambiando tiempo, emociones, pensamiento con otros, ya sea adultos, ya sea de nuestra propiedad, si es que somos pequeños. Es nuestro primer espacio de actuación pública. Por eso tiene la escuela un amplio espectro de incidencia temporal y espacial en lo que pensamos, en la forma que actuamos. Nos permite consolidar nexos con otras instituciones distintas de la educativa, por ejemplo, en el campo laboral, y nos ayuda a procurar oportunidades de relacionarnos con la normativa que está institucionalizada y que se refiere a nuestros derechos y deberes. En ese sentido, si nosotros vinculamos educación con democracia, yo tomo este apunte de Dewey, en donde puntualiza que la democracia es sobre todo un modo de vida. Más allá de pensar en simplemente un conjunto de procesos electorales, democracia es un modo de vida en donde nosotros como ciudadanos, como ciudadanas, participamos compartiendo perspectivas, necesidades para que éstas sean satisfechas por nosotros mismos, pero también por actores sociales como los gubernamentales o colectivos, organizaciones de otra índole. Por eso la democracia no significa solo limitarnos a un sistema de gobierno, sino que va a incentivar formas de interactuar entre nosotros como personas. Y en ese sentido, si nos fijamos, la educación a través de las instituciones va a tener un rol fundamental para edificar una sociedad democrática. Volviendo al tema y ya casi para cerrar, la educación democratizadora es un elemento clave que ha guiado los esfuerzos de la Organización de las Naciones Unidas, teniendo en cuenta, por ejemplo, la declaración del esfuerzo de todas las naciones para promover la democracia, que se hizo en el año 2000, la Cumbre Mundial de 2005, en donde se habla de democracia, Estado de Derecho y derechos humanos como valores y principios fundamentales, pero sobre todo algo que está presente en las redes sociales, en los medios, pero también en nuestras formas de gobierno y que va a incidir en nuestro actuar democrático, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se plantearon en el año 2015. En esta lámina hay una pequeña síntesis de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como tú verás, es el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación, infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el agua, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, alianza para lograr los objetivos. Si nos fijamos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible u ODS están vinculados entre sí como derechos, valores, principios. Por eso, para la democracia en la educación significa dar a conocer y promover mediante la práctica
todo aquello que nos permita fortalecer el Estado de Derecho. Y en ese sentido, estos objetivos de desarrollo sostenible, de los cuales después te voy a compartir material, nos van a ayudar y a servir como guía para el desarrollo de nuestro proyecto final, pensando en que se debe tratar, a partir de esto que se plantea en alguno de los ODS, de casos actuales, a partir de los cuales nosotros podemos proponer desde la comunicación, orientándonos hacia el desarrollo y, por supuesto, tratando de fortalecer el cambio social.